Estamos situados nuevamente en el monte del Señor, en el monte Calvario. Volvamos a escuchar la voz del profeta que nos invitaba a subir a este monte. Venid, subamos al monte del Señor. Él nos mostrará sus caminos. Estamos en la Semana Santa. Y el misterio de la cruz se nos hace a todos presente a través de la Sagrada Liturgia, a través también de esa manifestación de la piedad popular que son las procesiones de nuestras ciudades, esos pasos en honor a la pasión de Cristo, en honor también a los dolores de la Virgen Santísima. Volvamos nuevamente, hagamos ese viaje virtual hasta el monte Calvario. Situémonos allí en esta tarde y contemplemos el misterio inefable que allí acontece. El Hijo de Dios crucificado por nosotros, el Hijo de Dios clavado en la cruz por nuestros pecados. Y contemplemos esta tercera palabra de Cristo. Ayer tarde veíamos esa primera, esa oración al Padre por el crucificado, donde pedía el perdón para aquellos que lo asesinaban. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En esta mañana, la escena del buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Cristo ante la petición: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La tercera palabra de la pasión de Cristo es aquella que dirige a su Madre Santísima y a Juan, su discípulo amado. Leemos en el Evangelio de San Juan: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, la acogió como suya. Es una escena tremenda. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, agonizante, y a los pies de la cruz, su madre, aquella que le había dado luz en Belén. Ella lo entregó al mundo, por ella vino a nosotros el Salvador. Y el contraste con la escena de Belén es total. La dulzura, la inocencia, el colorido de aquella noche de Belén se convierte en algo tremendo en el monte Calvario. Con razón, el cosmos, el cielo, se había oscurecido. Aquella que es Madre de Dios y que lo trajo al mundo por la concepción virginal del Espíritu Santo, nos lo entrega ahora en el Calvario. La escena es llamativa. La escena nos debe llevar a la compasión. Nunca el mundo había contemplado tal espectáculo. Un hombre que agoniza en la cruz, y no es un hombre cualquiera. Es el siervo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, inocente, abandonado de todos. Y a su lado, María Santísima, la Virgen, su madre. Ella encarna vivamente el dolor. Solo una madre, solo aquella que es madre puede comprender lo escalofriante de esta escena. Imaginaos por un instante
ver a vuestro hijo, a vuestros hijos, en tal suplicio. Imaginaos cómo están. Cuando, ante cualquier problemilla, el corazón de una madre se estremece, se angustia. Pues esto en Nuestra Señora todavía más grande. La escena es una muestra del verdadero amor de Cristo, un amor hasta el fin, porque nos lo dio todo, se dio todo. Cristo nuestro Señor se entregó totalmente a nosotros los hombres, con su vida, con sus palabras, con sus obras. No se reservó nada, hasta su cuerpo y su sangre nos lo ha dejado en la Eucaristía. Su última gota de sangre será derramada en la cruz con la lanza. Y ahí también en la cruz, antes de expirar, nos entregará lo único que le queda, su madre, la Virgen. Es una herencia, un tesoro incomparable. Ecce mater tua, y ahí a tu madre. Son las palabras que el Señor le dirige a Juan. En la secuencia de la misa de Nuestra Señora de los Dolores, la Iglesia canta ese estar al pie de la cruz de Nuestra Señora. Dice esta secuencia: estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz, llorando mientras su hijo pendía. Su alma llorosa, triste y dolorida, fue traspasada por una espada. Recordad aquel episodio cuando el niño Jesús es presentado en el templo y el anciano Simeón recibe a la Virgen Santísima, a San José y al niño, y entona aquel canto del Nunc Dimittis: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y el anciano, 33 años antes, profetiza, anuncia la escena del Calvario, el dolor de María. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma, a ti, Virgen María, una espada que atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Se cumple una vez más la Escritura, y se cumplen estas palabras del anciano Simeón: María atravesada por esa espada de dolor. Oh, qué triste y afligida estuvo aquella bendita madre, madre del unigénito. Estaba triste y dolorosa como madre piadosa al ver las penas de su hijo divino. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, nos dice el evangelista. No solamente estaba María, hemos leído en el relato de la Pasión y sabemos que aquello era un abigarramiento de personas. Estaban los soldados que tenían que cumplir la pena que habían puesto a nuestro Señor. Esos soldados que lo habían acompañado desde la casa de Poncio Pilato hasta el Calvario, que lo habían arrastrado, que habían puesto a Simón como acompañante para cargar la cruz. Estos son los que lo clavan, lo desnudan, se reparten las ropas, y son también aquellos que vigilan, custodian el cuerpo de Jesús mientras está allí en la cruz. Como no estarían los importantes de Israel,
aquellos que fueron los actores de la acusación, los sumos sacerdotes, esa parte del Sanedrín que quería la muerte de Jesús. Habíamos escuchado también al sumo sacerdote: conviene que muera uno en vez del pueblo entero. Y estarían allí, y estaban, mofándose, riéndose y jactándose de que habían llevado a cabo su obra diabólica: dar muerte al Hijo de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús también aquella multitud de judíos que estaban sedientos de sangre, aquellos que habían gritado en la casa de Poncio Pilato: a ese no, a Barrabás. ¿A quién queréis que os libre? A ese no, a Barrabás. Y estaban allí, insensatos y necios, contemplando aquel espectáculo. Estaban también aquellas mujeres piadosas que en la vía de la amargura lloraban por Cristo nuestro Señor al ver al inocente llevado al suplicio. Desde lejos, seguro, escondidos entre aquella multitud, estarían los apóstoles temerosos. Una presencia agachada, disimulada. No podían alejarse, pero tampoco no tenían fuerza para dar la cara por Cristo. Y ahí, muy próximo a la cruz, estaba María. María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Era el más joven de los apóstoles, el apóstol virgen, el apóstol que gozó de esa predilección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol que por ser el pequeño fue llevado por la Virgen Santísima hasta el Calvario. Fijaos, la Virgen no está el Domingo de Ramos, no entra con Jesús en Jerusalén, en esa entrada gozosa y triunfante. Ella está oculta, se reserva, porque la hora es esa. Su hora de aparecer al pie de la cruz es en el Calvario y no en la entrada triunfal de Jerusalén. María no podía faltar en aquel momento, porque si fue necesario que ella estuviese al principio para el misterio de la Encarnación, se hacía también necesario que estuviera en el momento de la redención. Como madre, va corriendo a su hijo en el momento que lo necesita, que está sufriendo. Dios le manifiesta su plan. Ella cumple su voluntad de corredentora. La escena del Calvario, esta escena del Evangelio, donde vemos a Jesús crucificado y a María Santísima a sus pies, tiene un paralelo. Y el paralelo es la escena del Génesis. Adán, Eva, el árbol, la serpiente. Y es un paralelo totalmente invertido. El pecado entró en el mundo en aquella primera escena. La serpiente sobre el árbol tienta a la mujer. La mujer, seducida, come del fruto e invita a su marido a tomar también de aquel manjar. Entra el pecado en el mundo. La historia se cambia y la historia de pecado se redime con una escena similar, pero totalmente inversa. El árbol es la cruz. El hombre es Cristo, el verdadero y el nuevo Adán. La mujer es
María Santísima, la nueva Eva. Qué bonito canta el Ave Maris Stella, ese himno de las fiestas de la Virgen Santísima. El ave, que es el cambio de Eva. Así la saluda el ángel con esa fórmula latina de saludo, Ave María, y que es el nombre de Eva. María cambia el nombre de Eva. María cambia la historia de la humanidad marcada por el pecado. La cambia por su sí al ángel de la encarnación y la cambia por su sí al pie de la cruz junto con su Hijo. Y allí ambos, María y Jesús, beben del fruto amargo del dolor, del sufrimiento y de la muerte. María Santísima asociada a su Hijo. Pues, como dice San Juan Eudes, y hemos dicho tantas veces, son dos corazones como un mismo corazón. Son dos corazones, un mismo corazón. Y por tanto, no hay interés, no hay voluntad, no hay deseo de Cristo que María no tenga en ella. Y no hay dolor, no hay sufrimiento que su Hijo tenga, que María Santísima no lo viva como propio y como suyo. María Santísima está al pie de la cruz, no para aumentar el dolor de su Hijo, que en cuanto a amor humano lo aumentaría. No es lo mismo sufrir solo que ver sufrir a otros por uno mismo. La amargura de Cristo y el dolor de nuestro Señor Jesucristo se agrava también en cuanto a su dolor humano por tener allí, en aquel momento, a su madre. Fuimos redimidos por la sangre y la muerte de Cristo Redentor, por los dolores y las lágrimas de María Santísima. Solamente hay un Redentor, solamente hay un Redentor, y este es Cristo. Solamente Él puede redimirnos, solamente Él nos ha redimido del pecado. Pero quiso Dios que así como en el pecado hubo la colaboración de aquella mujer, Eva, aquí ahora, en la redención, en el Calvario, haya también una colaboración, la de María Santísima, la de la Virgen. Y Nuestra Señora coopera a esa redención mediante su sufrimiento, mediante sus dolores, mediante sus lágrimas. Ella sube al monte Calvario y sube para ofrecer la víctima y para ofrecerse junto a ella. Es la mística de la Santa Misa. ¿A qué vamos a misa? ¿Cómo debemos ir a misa? En el altar no acontece otra cosa que esto. Cristo clavado en la cruz, que renueva su sacrificio, entregando su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y a los pies de la cruz, María Santísima, ofreciendo y ofreciéndose. Imagen de la Iglesia e imagen también de cada uno de nosotros, que hemos de subir al monte Calvario. Subimos al monte Calvario cada vez que venimos al santo sacrificio de la misa. Y como María Santísima tenemos que venir a ofrecer y a ofrecernos. A ofrecer y a ofrecernos. Ofrecer la única hostia inmaculada que puede quitar el pecado del mundo. Porque ni el dolor, ni los sacrificios, ni toda la humanidad junta con sus buenas obras podría pagar por el pecado. Solamente el sacrificio del Hijo de Dios puede pagar la deuda infinita de nuestro pecado. Solamente el sacrificio del Hijo de Dios. Pero Cristo quiere que nosotros nos ofrezcamos
ofrezcamos junto con Él. Que nosotros rindamos a Dios Padre nuestra adoración, nuestro sacrificio de propiciación, nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Llama la atención y es para meditar ese estaba amado. Estaba amado. El verbo estar en latín implica una situación de estar de pie. Una situación de estar de pie. María está al pie de la cruz con dignidad. Sufre varonilmente. Permanece firme, inmóvil. Y la escena era para estar temerosa, afligida, pusilánime. No. Imaginémonos a la Virgen Santísima, destrozada interiormente, rota, pero al pie de la cruz, de pie, junto a su Hijo. Ella es la Señora. La Señora. Se resquebraja el velo del templo. Hay terremoto en Jerusalén. Y María Santísima tiene la serenidad. Serenidad de cumplir la voluntad de Dios y de cumplir su propia obligación y su propio oficio. Pues es madre y corredentora. Fijaos que al ver a María Santísima al pie de la cruz vemos un ejemplo que es todo lo contrario de lo que nosotros hacemos. Cuando vemos dolor, cuando vemos sufrimiento, cuando vemos prueba, nos escabullimos. Tenemos miedo. No queremos enfrentarnos cara a cara. Nuestra naturaleza tiende a eso. Nadie quiere sufrir. María Santísima acude al pie de la cruz a sufrir con su Hijo. ¿Y yo? Ante el dolor que hay a mi lado, ¿qué compasión hay? Porque la cruz de Cristo, elevada hace 2000 años y que se eleva cada día en nuestros altares, es una cruz que está viva también en el sufrimiento de nuestros hermanos, de ancianos, de enfermos, de personas solas, de aquellos que están injustamente tratados, de los más desfavorecidos, de los pobres. Es cruz de Cristo, viva. Y esto no es una predicación facilona. El Señor lo dice. Cuando venga el Hijo del Hombre con su gloria, acompañado de sus ángeles, separará a los buenos de los malos, a las ovejas de las cabras. Y a unos les dirá: venid, benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitasteis, tuve hambre y me disteis de comer, estaba sediento y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Señor, cuando te vimos así, te hicimos algo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos. Y dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, id al fuego eterno preparado para vosotros. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba desnudo y no me vestisteis, en la cárcel y no me visitasteis, enfermo y no vinisteis a ver.
Señor, cuando te vimos así no te atendimos, cuando no lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos. La cruz de Cristo sigue estando en medio de nuestro mundo. Y el cristiano, el que quiera ser santo, el que quiera ser verdadero discípulo de Jesucristo e hijo de María Santísima, no puede permanecer indolente, impasible ante el dolor que hay en nuestro mundo. Y nuestro mundo, aunque quiera presentárnoslo de otra manera, es un mar de amargura. Siempre cuando una persona se queja, de los sufrimientos de las cruces y dice, pues, que tengo envidia de los malos. Hasta ahí podemos llegar. Que parece que todo le va bien, que no tienen problemas y no van a misa, no rezan, viven sin temor de Dios y todo les va bien. Aparentemente. Levantemos el mantel. Levantemos el mantel, entremos o en su casa, en su familia, en su trabajo, en su alma. Esta vida es amargura, esta vida es dolor, esta vida es prueba. Y digo que ante esta escena de María Santísima y de Cristo en la cruz, nosotros no podemos permanecer impasibles ante el dolor de nuestros hermanos. Podemos retirar nuestro rostro, como muchos lo hicieron ante el varón de Dolores. Su aspecto no parecía hombre, y volvían el rostro para no verlo. También nosotros podemos estar volviendo el rostro ante el rostro desfigurado de Cristo. Ese rostro desfigurado que está en nuestros hermanos, en nuestros prójimos que sufren. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Hay un diálogo primero de amor. Un diálogo primero de amor y de miradas. Qué grande nos ha creado Dios, ¿verdad? No solamente nos ha dado la palabra para expresarnos, sino que a veces con un gesto y con una mirada podemos decir mucho más. Incluso podemos acompañar la expresión verbal de nuestro pensamiento con nuestra gesticulación y darle una mayor significación e impresión. Nos dice el Evangelio que Jesús, viendo a su madre y junto a ella a su discípulo, hay cruces de miradas. Y paremos en esta tarde, cuando estemos en la oración, a contemplar esa mirada de Cristo hacia su madre. Y con esa mirada, todo lo que se evocó en la conciencia de nuestro Señor, de su infancia, todos sus cuidados, caricias, atenciones de su madre, a 33 años de vida. Imaginémonos y meditemos sobre la mirada de la Virgen Santísima hacia su Hijo crucificado. Y esa confusión y esa mezcla de imágenes, las de la vida y ver a su Hijo allí, lacerado,
herido, maltratado. Todo por nuestro amor. Esa mirada de Cristo al discípulo y la mirada del discípulo a Cristo. San Juan representa el amor puro. Ese amor puro que seguramente también nosotros hemos sentido alguna vez hacia el Señor. Y en Juan podemos ponernos nosotros en su lugar. Y en esta tarde, cuando hagamos ese viaje virtual al Calvario, situarnos como Juan, evangelista, contemplando a nuestro Maestro crucificado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús llama a su madre con ese apelativo, mujer. Y los entendidos de Sagrada Escritura llaman la atención sobre ese vocativo, mujer. No le llama madre, ni le llama María, que era su nombre, sino que la llama por ese término general, mujer. Nos recuerda lo que hemos dicho de aquella primera mujer, de Eva, madre de todos los vivientes, porque se va a concebir aquí y se va a dar aquí una nueva maternidad de la humanidad. María va a ser constituida en madre de todos los hombres, en madre de la humanidad, en madre de pecadores. No le llama madre, sino mujer, porque ella es la nueva Eva. Modelo perfecto, acabadísimo, pleno, lleno de virtud para todos nosotros. Mujer, porque está llamada a darnos a luz a la vida eterna. Si no comprendemos esta maternidad espiritual de Nuestra Señora, nunca seremos buenos discípulos de Jesucristo. El alma cristiana, el alma católica, es de por sí devota, amante, hija de María Inmaculada. Y si no hay en nosotros esta filiación a María Santísima, huele a poco católico. Algunos han querido contraponer y han denostado la devoción a la Virgen Santísima, como si fuera un Dios. No. Cristo. Claro, sí. Jesucristo es el centro, es el único redentor, es Dios hecho hombre. Pero Él ha querido, lo resume también San Luis María Griñón de Montfort, Él ha querido vivir a nosotros por medio de María. Y no hay para nosotros otro camino para ir a Él. Es así de sencillo el argumento. Para ir a Madrid se va por aquí. Y para venir de Madrid no hay otro camino. Hay que venir por donde hemos ido. Si no, perderemos el tiempo. Andaremos dando vueltas. Por eso dice San Luis María de Montfort, camino corto, fácil, rápido. Y esto se concibe, y esto se da, y esto se realiza en el Calvario. Creo que también ha de nacer en nosotros esta tarde ese agradecimiento profundo por esta maternidad de Nuestra Señora. Porque nos ha sido dada como madre. Madre nuestra en el cielo. Tengo una madre en el cielo que me ama, que se preocupa por mí,
que quieren salvación. Jesús la llama mujer y no madre, para mostrar así también su total desprendimiento. Podría decir: madre, aquí está tu hijo y te doy a este hijo. El Señor, en su desprendimiento, en su don total, como que renuncia a su condición de hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. El cambio es terrible. El cambio es terrible. Imaginemos a nuestro Señor. Entiende eso. Y el cambio de Jesús por Juan no es nada ventajoso. Se le cambia al Señor por el siervo. Se le cambia al discípulo, al maestro, por el discípulo. Se le da el hijo del Zebedeo a cambio del Hijo de Dios. No sale en economía rentable. El cambio es totalmente desfavorable. Y Juan era un mirlo blanco, un santo. Pero en Juan estábamos todos nosotros. Y menuda ralea. Si fuera solo Juan, discípulo predilecto, amado, virgen en casa. Pero en Juan estábamos todos, desde Adán y Eva hasta el último varón que nace. Todos. El cambio es bien desfavorable. Jesús premia al discípulo amado y premia a sus discípulos con esta entrega. ¿Os acordáis de esas palabras que el Señor dice a los que le siguen? El que deja casa, padre, madre, tierras, por mí y por el reino, recibirá esto 100 veces más. Y esto se cumple con la entrega de María Santísima como Madre de la Iglesia y como Madre nuestra. Ella es el 101 y más y todo insuperable. María que cuida a su Iglesia. María Santísima es Madre de la Iglesia, Madre del cuerpo místico de Cristo. Cuando el anuncio del ángel, Dios pide el consentimiento de la Virgen Santísima. Respeta su libertad y quiere que sea ella la que acepte. Nuestra Señora, llena de gracia, era libre y podría haber dicho no. Pero dijo sí, fiat, colaboró activamente, conscientemente. Dio su consentimiento para ser madre de Dios. Y en cambio, para ser madre de los hombres, Jesús no le pide el consentimiento. Es la carga y la misión que Nuestra Señora recibe. Su silencio, su estar al pie de la cruz es la consumación de su fiat. Obras son amores y no buenas razones. Aquello del siervo, de los hijos, ¿verdad? Ir a la viña. Sí, padre, ahora voy. Y no fue.
y el otro que dijo que no iba al final fue. María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cúmplase tu voluntad. Pero no fue de palabra solo, sino con su obra, con su vida. Y al pie de la cruz, sin decir nada, María consuma ese fiat, ese hágase tu voluntad. Nuestra Señora es madre de todos los hombres al pie de la cruz, porque es la madre del Redentor. Y si el Redentor nos ha redimido y nos ha comprado a precio de su sangre, y ella es su madre, aquellos que son redimidos son también hijos, son también propiedad de la madre. Ella es madre de la cabeza, de Cristo, y también es madre de los hombres, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Ella es madre porque toda gracia nos viene a través de ella. Cristo, la misma gracia nos vino a través de ella. Y no hay gracia del cielo que no baje, que Dios dé, sino a través de la Virgen Santísima. Es corredentora y es medianera de todas las gracias. En Juan estábamos todos representados. Recibamos con amor, con esa misma disposición de San Juan, a Nuestra Señora. Aunque seamos pecadores, ella es nuestra madre. Intentemos, esforcémonos por no disgustarla, por no agravar su dolor. No renovemos sus dolores con nuestros pecados. Mensaje de Nuestra Señora en Pontevedra a Sor Lucía, el Inmaculado Corazón, herido por los pecados, las ingratitudes, las blasfemias de los hombres. Ella en el cielo intercede por nosotros. Y allí, desde allí, nos atiende ante todo lo que le podamos pedir. Al contemplar a María Santísima al pie de la cruz, tenemos también nuestro modelo de sufrimiento. Decía que esta vida es un valle de lágrimas. Qué bien lo compuso San Pedro Mezonzo en la Salve, cuando le pide a la Virgen que se acuerde y que nos muestre a Jesús en medio de este valle de lágrimas. Ella, con su ejemplo, nos muestra cómo también nosotros podemos y debemos sufrir por Cristo. Podemos y debemos sufrir con Cristo, porque si sufrimos con Él, ¿qué dice San Pablo? Reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y en esta vida Cristo necesita cireneos, necesita almas que suban al Calvario. María Santísima nos enseña cómo debemos sufrir, con paciencia, con conformidad a la voluntad de Dios. María Santísima dolorosa es también una llamada para acudir y confiar en ella. Si el Hijo de Dios y su Madre pasaron tantos trabajos por nuestra salvación, ¿cómo no se van a compadecer de nosotros cuando tenemos también los trabajos de esta vida? Cuando pasamos por las pruebas y el sufrimiento. Si sus corazones son compasivos,
y se compadecen. ¿Cómo debemos sufrir? Debemos sufrir como sufrió Nuestra Señora al pie de la cruz, con fe. Ella estaba al pie de la cruz. Creía en las palabras de su Hijo: resucitaré al tercer día. Pero eso no le ahorró la prueba y el dolor de verle sufrir y morir al pie de la cruz. El claroscuro de la fe. Creemos en la vida eterna, creemos en la justicia de Dios, creemos en su misericordia. Pero sabemos que este camino es todavía de viadores, de peregrinos en la fe. Como María debemos sufrir con amor, porque si no hay amor en el sufrimiento, no tiene valor. Es simplemente sufrimiento. Lo que da valor al sacrificio de Cristo es la voluntad de amar. Tanto nos amó que se entregó. Y nosotros tanto amamos que podemos sufrir por Él, sufrir con Él. Los santos decían, Santa Teresita, me es dulce sufrir. Y hay tantos santos a los que Dios ha concedido la alegría en medio del sufrimiento. Pero dice el Padre Pío, a la mayoría Dios no nos da esa gracia de sufrir con alegría. Pero mientras seamos capaces de cargar nuestra cruz sin rebelarnos contra Dios, aceptando su voluntad y cargando con ella día tras día, uniéndonos a Él, podemos estar tranquilos. Ojalá tuviésemos la alegría en medio del sufrimiento. Hemos de sufrir con agradecimiento. Y esto es prueba de amor. Lo meditamos también en ese rosario con pensamientos del Padre Pío. No te asustes de las pruebas. Son muestras de amor y de un amor muy especial. Dios trata así a sus amigos. Y con aquel humor, carácter que tenía Santa Teresa, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. A los que más quiere, Dios más los prueba, porque quiere darles mayor premio. Claro, cuando no tenemos este ansia de Dios, cuando nos conformamos con lo mínimo, bueno, si entro en el purgatorio, pues ya me puedo dar por satisfecho. Pero no hay ansia de cielo, no hay ansia de perfección, no hay ansia de estar en la primera fila, contemplando a Dios cara a cara. Nos conformamos, vamos pasando. Sufrir con agradecimiento, sufrir con buena voluntad y con integridad. No desperdiciar estas oportunidades que Dios nos da, porque el sufrimiento nos purifica, el sufrimiento nos hace crecer y el sufrimiento nos ayuda a reparar por nuestros pecados y reparar también por los pecados de la humanidad. ¿Quién no se contristaría al contemplar a la Madre de Cristo dolerse con su Hijo? ¿Qué hombre no lloraría si viese a la Madre de Cristo en tan atroz suplicio? La Iglesia ha querido en su liturgia poner en labios de la Virgen esa lamentación del profeta Jeremías, que dice: vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante
al dolor que me atormenta, con el que Dios me ha herido el día de su ardiente cólera. Os invito en esta tarde, en este rato de oración, a entrar y contemplar esta escena del Calvario y adentrarnos en el corazón de Cristo, en el corazón de la Virgen Santísima, y meditar todas estas cosas, para que, como canta la misma Iglesia en la secuencia de la Virgen, nosotros podamos tener esa unión con Jesucristo, con su dolor, con su mano. Termino leyendo la traducción en castellano del Stabat Mater. Oh Madre, fuente de amor, haz que sienta yo la fuerza de tu dolor, para que contigo llore. Haz que arda mi corazón en el amor de Cristo, mi Dios, para que así me agrade. Oh Santa Madre, haz esto. Graba las llagas del crucificado en mi corazón profundamente. De tu Hijo lleno de heridas, que se dignó padecer tanto por mí, reparte conmigo tus penas. Haz que yo contigo piadosamente llore y que me compadezca del crucificado mientras yo viva. Haz que esté contigo junto a la cruz, pues deseo asociarme con tu llanto. Oh Virgen, la más ilustre de todas las vírgenes, no seas dura para mí, haz que contigo llore. Haz que lleve la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión y que venere sus llagas. Haz que, herido con sus heridas, sea yo embriagado con el amor de la cruz y con la sangre de tu Hijo, para que no me quemen y arda en llamas, por ti, oh Virgen, sea defendido en el día del juicio. Oh Cristo, cuando hubiere de salir de aquí, dame por tu Madre que llegue a la palma de la victoria. Cuando el cuerpo feneciere, haz que el alma se le dé la gloria del paraíso. Amén.